Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a hacer un vídeo diferente en el que voy a hablar sobre, digamos, el mundo, el universo que hay dentro de lo que es el género de terror. Bueno, y vengo a hablar de esto porque muchas veces, pues, hay críticos de cine profesionales o personas particulares que critican cierto tipo de películas de terror, aludiendo a que son malas porque no tiene mucha coherencia el argumento, no tiene mucho sentido, muchas cosas de las que suceden en la película, y esto yo quiero reivindicar ese tipo de películas y explicar el por qué no necesitan que tengan una coherencia argumentalmente para ser buenas películas. El cine de terror y el terror en general, tanto a nivel literario como a nivel, por ejemplo, de cómics, de cine, series, el universo de terror, o incluso a nivel, digamos, iconográfico, como en las fiestas de Halloween, donde lo decoran todo como si fuera un escenario de terror, un tren de la bruja, todo lo que sea relacionado con el mundo del terror es como un universo particular. Ese universo particular se ve sobre todo bien reflejado en imágenes gracias al cine de terror. Entonces es el único género, junto con la ciencia ficción también, pero la ciencia ficción no es un género en sí, o por lo menos yo no lo veo así, porque una película no solo es de ciencia ficción, es decir, ya lo dice la palabra, es ficción, es una ficción que habla sobre algo de la ciencia que de momento no existe, y a lo mejor el día de mañana puede que exista o no. Pero, claro, no hay una película que sea solamente de lo que es ciencia ficción, de decir, bueno, pues te muestro algo que de momento la ciencia no puede realizar, pero algo que se ha adelantado al tiempo y tal, bueno, algo ficticio. No tiene sentido una película que solamente nos cuente ese argumento. O sea, dentro de lo que es el término ciencia ficción, abarca otros géneros. O sea, hay una película de terror, pero en un entorno de ciencia ficción, un thriller en un entorno de ciencia ficción, una comedia, un drama. O sea, tiene que tener un género para que se sostenga el entorno, la ciencia ficción, digamos que sería para mí más que un género, que está considerado como un género, ojo, pero yo lo considero más como un entorno dentro de un género, porque cualquier película Alien es una película de terror, en entornos de ciencia ficción. En la segunda parte, Aliens el Regreso, es una película de acción, el entorno es de ciencia ficción. Blade Runner es un thriller, el entorno es de ciencia ficción, pero no es solamente es una película que te enseñen pues coches voladores, que vamos de viaje a otros planetas y solamente sea eso, ¿no? Tiene que haber una trama detrás de eso. Pero bueno, no quiero alargar en ese aspecto. Bueno, pues tanto la ciencia ficción, tocando el género que toque, como ya el género de terror en sí, son los únicos géneros cinematográficos que se pueden permitir el lujo de no tener una trama realmente lógica. La ciencia ficción precisamente porque es ficción. De hecho que Frankenstein, que es un ejemplo también de película de terror en un entorno de ciencia ficción, pues nos cuenta de que la electricidad a una serie de voltios puede hacer que el corazón de un muerto pues vuelva a latir. De ahí que resuciten al monstruo de Frankenstein. Bueno, pues salió un equipo de científicos diciendo que esto era imposible, que a esos amperios de electricidad, pues el cuerpo se quema. O sea, un corazón no va a latir, se quemaría todo el cuerpo. Bueno, no hace falta que salieran esos científicos para saber de que no existe, de que no se puede con electricidad, por muchos amperios que pongas, o una cantidad de amperios adecuada, no se puede resucitar a un ser humano. Pero te pone algo que ya sabes que no es cierto, que es falso, y tú lo tienes que ver y asumirlo como real, entrar dentro de ese universo. ¿Por qué? Porque es esa ciencia ficción, es una ficción de esa ciencia. No se puede hacer, a lo mejor algún día se puede hacer de otra forma, pero no se puede hacer. Y en el terror pasa igual, el terror ha creado un mundo propio, particular, con unas reglas, en algunos casos, en otros no, pero es como un universo particular y tienes que entrar dentro de ese universo y aceptar, para poder disfrutarlo, aceptar lo que te ofrece ese universo, entender lo que te ofrece ese universo, para poder así disfrutar de una película. Y si todo lo que la película hace funciona
en conjunción con ese universo que te muestra, entonces la película es buena. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, vamos a ir a lo básico. Como muchos slashers o otro tipo de películas de terror, un grupo de personas, un grupo de chavales van en un coche, casualmente el coche tiene un accidente, se quedan sin gasolina, se paran por cualquier motivo, justo cerca de un lugar donde va a suceder algo terrible porque hay un psicópata o una familia caníbal, o muertos vivientes, o una casa embrujada, o lo que sea. ¿Esto tiene lógica? No tiene mucha lógica. No es que sea algo totalmente inverosímil, pero no tiene mucha lógica que justo el coche se pare en ese lugar, ¿no? Pero entramos, como digo, dentro de ese universo de terror. Y el universo de terror te está contando ahí, o te está insinuando de que hay algo dentro de ese mundo, algo terrorífico que hace que ese coche se detenga justo ahí, como una especie de digamos, una esencia macabra, una esencia maligna, una esencia de terror que justamente va a llevar a esos chavales para que se pueda ejecutar la trama a ese preciso lugar y va a hacer que por unas circunstancias u otras acaben en ese sitio. Y tienes que entrar al trapo, no empezar a pensar esto, a pensar lo otro, que si no tiene lógica, que si tal, que si cual. Igual que lo de, como bien dicen las películas de Scream, han estado hablando desde siempre, ellas mismas cometen esos mismos errores, porque también van cambiando esas reglas del género. Claro que las películas de Scream solo hablan de las reglas de los slashers. Luego también tenemos dentro de las películas de zombies otro tipo de reglas, dentro de las películas de vampiros, cómo se matan los vampiros, luego todo esto, según qué películas, ha ido cambiando, ha ido modificando y te vas adaptando, porque es un universo muy amplio. Igual que, por ejemplo, el terror cósmico Lovecraftiano carece de esas reglas y por eso, pues al final las películas acaban siempre de una manera bastante funesta, por decirlo de alguna manera. O sea, no acaban bien las películas basadas en historias o que tienen ese terror cósmico Lovecraftiano. Entonces tienes que aceptar ese universo que en otro tipo de género no existe y no puede haber para que funcione. Esto lo digo, por ejemplo, se critica mucho el cine de terror italiano. A mí me encanta el cine de terror italiano, se critica mucho, sobre todo el cine de Lucio Fulci, y yo soy un gran defensor de Lucio Fulci, a mí me parece Lucio Fulci un gran maestro del cine de terror. Pero para ver el cine de Lucio Fulci, no tienes que centrarte precisamente en la trama, en el argumento. Por supuesto, hay películas que sí que quieren tener una buena trama, que sí que quieren tener una lógica. El cine de terror es muy extenso, y hay películas, por supuesto, que tienen su lógica, que tienen, todo está bien hilado, todo está bien estructurado, pero hay otras que no. Y ya digo que es un género que puede permitirse el lujo de no tener esa estructuración, de lógica, de trama, como si lo tienen otras. Entonces el cine de Fulci, él mismo lo decía, son pesadillas fílmicas, es como una pesadilla hecha película. Y tiene también todo ese toque, sobre todo esas películas que hizo a principios de los 80, que entraban dentro de ese neogótico italiano, donde también Dario Argento pues, hizo Suspiria a finales de los 70, luego Inferno en los 80, y tenían un toque onírico, un toque pesadillesco, y eran como pesadillas en imágenes. Una pesadilla no tiene lógica ninguna. Suceden escenas en tu mente, los personajes en tu mente se comportan de manera extraña, de manera rara, es lo que lo hace que sea aterrador, el que no tenga lógica ninguna. Lo que hacía Fulci era, se imaginaba escenas de terror, totalmente, tenía una imaginación brutal para eso, escenas totalmente horripilantes, de muertes brutales, y las introducía, una detrás de otra. Tenía que haber una trama, por supuesto, porque en todas las películas tienen que tener una trama, pero la trama, digamos, que era lo de menos. Hablo de Fulci porque es el que más se ha criticado en ese aspecto, pero los demás directores italianos, pues también, y no italianos. Como muchos slashers, tenían una trama, como digo, muy simple, que muchas veces no tenía una lógica, que si te pones a pensar ves muchos agujeros dentro del guión, porque es como lo que digo, qué casualidad que el coche se pare ahí, qué casualidad tal, bueno, en fin, más que ilógico, sería poco probable y como demasiado lineal.
Pero hay muchas películas que no tienen esa estructura narrativa de la lógica, como Trampa para turistas también no tiene, tiene un argumento, por supuesto, pero es como una pesadilla. Al final es como que la lógica se va desvaneciendo, incluso en El Resplandor, que la lógica tampoco existe en El Resplandor, precisamente porque Stanley Kubrick quería meter un montón de subtramas, aparte de la trama principal, que como digo, la trama principal es el hotel encantado, los fantasmas, el padre de familia que se vuelve loco y va después a atacar a la familia, pero Kubrick quería darle a todo eso muchas metáforas, muchos simbolismos y muchos subtextos. Y para eso creó una historia que parece no tener lógica, el hotel parece no tener lógica, el comportamiento de los personajes desde el principio parece no tener lógica, y todo eso precisamente se lo puede permitir Stanley Kubrick, claro, dentro de la inteligencia de Kubrick de meterte todas esos subtextos y esos simbolismos, pero se puede permitir el hecho de que tú veas un lugar totalmente imposible, con pasillos totalmente imposibles, y lugares, estancias que no pueden estar, se lo puede permitir porque toca el género de terror. Y estás dentro de un universo propio, particular, que tiene unas reglas y unas normas que a veces van cambiando y a veces, dependiendo del subgénero que toque, van siendo diferentes, o como digo, van cambiando o van siendo difusas. Y eso pasaba mucho en el cine de terror italiano. Los giallos, por ejemplo, no, porque precisamente tocaban el thriller, era mezcla de thriller y terror. Y aún así, aunque, por ejemplo, Argento o Sergio Martino o cualquier otro de los directores que eran más prolíficos en los giallos buscaban darle una explicación, tenían que dársela porque había una parte de thriller, buscaban darle ese porqué, el motivo del asesino, tal y cual. Muchas veces quedaban muchas lagunas, y es porque toca el cine de terror y está mezclado. Y como parte de terror se puede permitir esas lagunas. Y como parte de thriller, pues tiene que explicar ciertas cosas que como película de terror quizás no habría que sobreexplicarlas. Dentro del thriller podemos encontrar, digamos, una rara avis, que sería el cine de David Lynch, que serían esos thrillers, digamos, muy oníricos, que tienen mucho de metáfora, sobre todo metáfora del sueño. Son surrealistas las películas, pero aún así, digamos que al final tiene una explicación y una lógica dentro, ya digo, de entender su cine, de entender ese tipo de metáfora relacionada muchas veces con el tema de los sueños, pero es un cine que ya no es no tiene que tener esa lógica como sí que la tienen que tener los thrillers. Es decir, los thrillers, como digo, en su forma general. David Lynch era como que se apartaba un poco de la norma. Por eso, cuando alguien comenta, no, es que este director italiano no vale, que si Lucio Fulci no hace buenas películas. Lucio Fulci yo diría que no hace buenas películas si hubiera hecho thrillers. Entonces ahí, por muy bien que dirija, porque el tipo dirige muy bien, precisamente lo que tenían los italianos, y eso es todo heredado de Mario Bava, era la estilización de lo macabro. Dentro de asesinatos brutales, situaciones totalmente aberrantes, era todo muy estilizado, lo veías y era de una plasticidad que parecían cuadros, como cuadros en movimiento, y era como fascinante a la vez que aberrante lo que estabas viendo en imágenes. Cada uno con su estilo. Argento tenía el suyo, Fulci tenía el suyo, Fulci era como más escabroso, más oscuro, más sucio, pero a la vez tenía esa plasticidad en los asesinatos, esa ultraviolencia, pero a la vez intentando hacerlo como brutal, pero quizás también dándole un toque de belleza. Y dirige muy bien, pero si hiciera thrillers, hubiera hecho thrillers, diría, joder, pues no son buenas películas, porque la trama es un hilo que tiene que estar ahí porque tiene que estar, pero no se sostiene por ningún lado y hay lagunas por todos los lados. Vale, ahí sí que lo podría entender, en un thriller, en un drama. Una comedia quizás no, porque están las comedias disparatadas, pero una película de terror se puede permitir ese lujo porque tiene ese propio, como digo, universo en el que tienes que entrar. En el cine de terror, conforme tú lo estás viendo, tienes que entender de que ahí existen los monstruos, existen los hombres lobo, existen los vampiros, existen los universos paralelos, existen los zombies.
Tienes que aceptar todo eso. Más allá de que te dé una explicación, o te la dé mejor, o te la dé peor, tienes que entender de que existe y puede pasar de todo. Es decir, cuando ves, por ejemplo, el más allá, que empiezan a suceder cosas raras, y por qué aparecen aquí las tarántulas y se comen a uno, y por qué se queda una, se desmaya, empieza a caerle ácido y entra la chiquilla y se queda quieta mirando. Vamos a ver, es el universo del cine de terror. Tienes que entender simplemente que se ha abierto ese hotel, llamado precisamente la séptima puerta, está encima de una de las 7 puertas del infierno. Al abrirse el hotel se ha abierto la puerta del infierno y empieza el infierno a filtrarse en la humanidad, a filtrarse en nuestro mundo. Entonces puede pasar de todo. La gente es como si viviera en una pesadilla, porque ya no está en su mundo, se está filtrando parte de otro mundo, ¿no? Como en La Boca del Miedo, que se iba filtrando parte de ese universo que Sather Kane estaba haciendo que se filtrara el universo de esas criaturas primordiales, que se filtraran en el nuestro. Entonces se está cambiando el entorno, está cambiando la realidad, está filtrando ese mundo poco a poco en el nuestro. Por lo tanto, poco a poco vas aceptando esos nuevos cambios como algo normal. Aquí pasaba algo un poco parecido. El infierno está ya aquí, entonces la gente, como en el hotel de Overlook, te comportas de forma diferente, como si estuvieras dentro de una pesadilla, porque has entrado en un lugar donde convergen el mundo de los vivos con el mundo sobrenatural, el mundo fantasmal y de los espíritus. Por lo tanto, todas las rarezas que ves en los personajes, las estancias que son extrañas, diferentes, y que ellos no parecen no darse cuenta, parecen aceptarlo, porque han entrado en ese mundo. Y es como cuando estás en un sueño, el personaje de tu sueño, seas tú o sea cualquier otro, acepta las reglas de ese sueño. Que es decir, en parte el sueño no tiene reglas, pero acepta las reglas que en ese momento tenga ese sueño, sean buenas o sean malas en una pesadilla. Pues aquí pasa lo mismo. En el Hotel Overlook se aceptaban las reglas de que ese lugar es un lugar en el que se unen esos dos mundos, está lleno de fantasmas, y hay unas reglas diferentes en el mundo fantasmal que en ese lugar convergen con el mundo natural, con nuestro mundo. Pues cuando se filtra el infierno en la tierra, en el más allá, por ejemplo, o Miedo en la ciudad de los muertos vivientes, que también básicamente es el mismo argumento, el cura que se mata, está el Necronomicon por ahí, se abre una de las puertas del infierno y tal, y empiezan a suceder un montón de cosas extrañas, raras, la gente empieza a comportarse de manera extraña, la chiquilla que se queda parada ahí en el más allá viendo cómo la madre muere, dice, bueno, es que puede estar en shock, pero en shock tampoco se quedaría quieta de esa manera, o chillaría, o correría, pero es como una pesadilla, ya digo, estás aceptando unas normas diferentes que no son las normas del mundo que conocemos. El infierno está en la tierra, es como una pesadilla en la tierra, y los personajes se comportan de manera diferente con arreglo a esa nueva realidad que están viviendo, con arreglo a esa pesadilla que están viviendo. Si aceptas eso, si aceptas que en una película de vampiros existen los vampiros, una película de hombres lobo existen los hombres lobo, y aceptas esas reglas de ese universo terrorífico, igual también que las películas que tienen esa moraleja, como dirían los slashers, el mal viene representado como un asesino psicópata que va a matar a los jóvenes que cometen pecados de tomar drogas, beber alcohol, mantener relaciones esporádicas, tal, y la Final Girl que representa el bien, no fuma, no bebe, no mantiene relaciones, solamente el bien puede luchar contra el mal. O sea, tiene una metáfora. Las películas de antología suelen tener muchas, metáforas, perdón, tienen como esas advertencias, esa moraleja, y las películas de antologías también tienen esas moralejas. Y tienes que entrar dentro de su universo de terror. Tienes que aceptar de que exista el guardián de la cripta, de que exista el Creeper que presentaba las historias en Creepshow 2, el Creeper de Jeepers Creepers. Tienes que aceptar eso y aceptar esas reglas que te está proponiendo la película. Cada película te propone unas reglas diferentes de acorde al subgénero que toque y de acorde a como quieran manejar ese subgénero. Cambiar ciertas reglas en los slashers, en las películas de zombies. Ya digo, las Lovecraftianas es como que no tienen reglas porque es un terror primordial, antes de que existiera el propio ser humano. Entonces tienes que aceptar eso. El cine de Fulci te está mostrando simplemente terror y punto. Es terror. Y si tiene una buena dirección y funciona como terror, aceptando todas esas reglas, joder, las ves y dices, coño, qué buenas películas. Las de
Fulci, las de Argento, las de Bava, las de todos esos directores italianos que no tenían un guión tan estructurado pues como lo tenían los directores, por ejemplo, pues estadounidenses o directores ingleses, que también dependía de la película que hicieran. Esas reglas podían hacer que el guión o la historia fuera más lógica o menos lógica. Pero en cuanto a los italianos, la lógica generalmente, y exceptuando los giallos, y muchas veces incluso en los giallos ya digo que hay lagunas, porque precisamente tienes que entrar dentro de esa otra parte del terror. O sea, si tiene explicación y tiene cierta coherencia argumental es porque tiene una parte de thriller, que tiene que tenerla, pero se va diluyendo esa lógica porque tiene una parte de terror que para poder entrar y disfrutarla bien tiene que eliminarse esa lógica. O sea, el asesino tiene que aparecer en cualquier lado, aunque no tenga lógica. Tiene que ser como un ser sobrenatural, aunque no lo sea. Tener una fuerza sobrenatural, aunque no aunque de manera natural no la tenga. Que al final dices, coño, pues si el asesino de tal película es una mujer joven y delgada o una anciana, ¿cómo tenía esa fuerza? ¿Cómo aparecía aquí, delante, detrás? Tienes que entrar para poder disfrutarla, entrar a ese mundo. En ese mundo el asesino es un ser totalmente poderoso que aparece en cualquier lado, te lo vas a encontrar en cualquier sitio y tiene una fuerza que te va a arrancar la cabeza de una hostia. Tienes que aceptarlo para disfrutarlo. Entonces, cuando la gente dice, el cine de terror italiano no vale, el cine de Fulci, que lo han criticado mucho a Fulci, no, tienes que entrar dentro de lo que es aceptar, es que estás viendo una película de terror. Es un universo particular, muy amplio, abarca muchos subgéneros, abarca muchas reglas, abarca muchos elementos, y tienes que aceptar, depende de la película, los elementos y las normas que te ponen, y tienes que aceptarlo todo como real, entrar dentro de ese universo y aceptarlo como real para poder disfrutarlo. El terror se lo puede permitir precisamente por eso, porque toca lo fantástico, toca lo irreal, y se puede permitir jugar con la lógica y romper la lógica precisamente para crear más terror. Cuando rompes la lógica te quedas ahí, ¿qué esto qué es? ¿Qué puedo hacer? La lógica, quieras o no, siempre te mantiene como más equilibrado, ¿no? Parece que hay más salvación, o al tener lógica o toda una explicación estás más tranquilo que si todo se destruye, toda esa lógica, y dices, joder, pues esto es imparable, o esto sobrenatural puede existir, está ahí. Tienes que meterte dentro para poder disfrutarlo, dentro de ese mundo, y aceptar el género que estás viendo. Y ya digo, si fueran directores que dirigen thrillers, dirigen dramas, pues yo ahí diría, coño, pues no hacen buenas películas, aunque la cámara la manejen perfectamente, pero no hay coherencia en el guión, las interpretaciones te cuelgan. Pero al ser películas de terror se pueden permitir ese lujo. Entonces, si tú la ves, cualquier película, hablo de los italianos porque han sido siempre los más criticados en este aspecto, del tema del guión. Los ingleses tenían pues los guiones dentro de que tenían, como digo, entraban dentro de su universo de terror, pero intentaban ser un poco más tener algo más de coherencia, o el cine, por ejemplo, de Roger Corman, sobre todo intentaban meter más metáforas, críticas sociales, quizás, el cine de terror estadounidense, sobre todo los directores del terror moderno estadounidenses, como Carpenter, Romero, o Tobe Hooper, o Wes Craven, también intentaban en algunas películas meter una crítica social. Entonces siempre se ha achacado a los italianos o los españoles también, ¿no? El cine de Jesús Franco, el cine de Amando de Osorio, tal y cual. Pero ahora tú tienes que ver la película. Si la película está bien dirigida, si la película como terror, como universo de terror, funciona en todos los elementos que te propone la película, y para que puedan funcionar y puedas disfrutarlos tienes que meterte dentro de la película, si eso funciona, la película es buena. Y ya depende ya de la calidad de la película, de la calidad de la dirección, de ciertos aspectos, te puede funcionar más o menos, puede tener más o menos calidad, pero la película es buena. Si la ves y como película de terror en sí no te funciona, encima no tienes un buen argumento, encima no tienes, pues entonces ya ahí apaga y vámonos. Pero el cine de terror, ya digo, están las películas que tienen una estructura narrativa muy bien estructurada, el guión, los personajes, o sea, todo está perfectamente hilado para que tenga lógica. Por supuesto, están ahí, pero no hay que desechar todas esas que están, que son muchísimas, porque ya digo que el universo de terror es totalmente inmenso. Y esas películas con esa lógica también entran dentro de su universo. Pero hay muchas que
juegan precisamente gracias a que juegan con ese universo particular del terror, pues juegan a que el argumento no hace falta, simplemente buscan el impacto en el espectador, buscan causarle terror, crearle tensión, y ya está. Entonces, por eso yo siempre he reivindicado pues estas películas que quizás a lo mejor no son tan conocidas o son criticadas, películas europeas, como sobre todo italianas, españolas, de la época, y que a mí muchas de ellas me parecen auténticas joyas y auténticas maravillas. Y ya digo, yo adoro a Lucio Fulci, y es uno de los directores más criticados. Mario Bava ya es como más intocable, porque fue el primero, y Dario Argento también es como... no lo suelen tocar mucho en plan de crítica, pero a Fulci pues te lo ponen ahí como un director de segunda, como... y sin embargo tenía más talento, o sea... Lucio Fulci estaba en los directores de primera en Italia, de primera, de hecho que en los años 80, al principio de los 80, hasta que luego empezó a bajar su carrera por todos los problemas que tuvo y tal, era el competidor de Argento, ambos eran los reyes del terror italiano. Argento era el heredero de Mario Bava y Fulci estaba luego en los 80 el que le hacía la competencia. Estaba por encima, como luego la gente lo puso como un director de segunda. Lucio Fulci, en tema visual, estaba por encima de otros directores que también me gustan, pero no tienen ese poder visual que tenía Lucio Fulci, como pues eran Joe D'Amato, Ruggero Deodato, Umberto Lenzi, Bruno Mattei, que estaban ahí, y muchos de ellos tomaban esos elementos de películas de Argento, películas de Fulci, porque tenían visualmente una estética más poderosa. Lo que pasa es que no lo sabían hacer igual de bien. Entonces metían otros elementos de ultraviolencia, otros elementos de tensión, sobre todo Joe D'Amato jugaba mucho con la tensión, pero esos elementos estéticos y visuales no lo tenían. Y Fulci sí que los tenía. Y hay que reconocérselo. Entonces eso de que es mal director, no. O sea, las películas de Lucio Fulci las ves y estás toda la película con el culo apretado. O sea, al fin, yo las vi siendo de más adulto. Por eso, cuando hablé de esto que dice las películas que más miedo me han dado, no mencioné ninguna de Fulci. Creo que tenía un comentario por ahí. Lo que pasa es que no puedo ver bien los comentarios. Que tenía un comentario que me ponía que me faltaban las de Fulci. Y es cierto, pero porque yo no las vi de niño. Entonces yo solamente comenté ahí que me daba miedo aquellas que vi cuando era niño, que era cuando realmente me daban miedo. Entonces las de Fulci ya las vi de adolescente y tal, pero yo, aun viéndolas ya más estando más escamado del terror, ya estaba yo ya como con mi coraza, ya a mí ya no me da miedo nada. Me hacían algo dentro, decía, coño, las veías y te ponen en tensión, estás ahí, joder, es todo tan pesadillesco, y yo estoy seguro que si esa reacción me hace tenerla siendo ya, cuando las veía adolescente, y habiendo visto tantas películas que había visto previamente, yo estoy seguro de que esas las veo de niño, esas películas, Miedo a la ciudad de los muertos vivientes, El más allá, Aquella casa al lado del cementerio, y me hubiera cagado de miedo, estoy seguro. Pasa que ya digo que las vi de adolescente y aún así me hicieron algo que no me suelen hacer otras películas que las he visto ya de adolescente o de adulto. Pero esta sí, que yo estaba en tensión ahí y decía, joder, hostia puta, me cago en la hostia. Y ahí es donde radica que un director es bueno. Por eso quería hacer este vídeo, sobre todo para reivindicar a esos directores y esos tipos de cine y esos países que han estado como más despreciados y que han dejado un legado muy grande dentro del terror. Como han sido, sobre todo los más despreciados han sido Italia y España. Y han dejado un legado muy grande, sobre todo Italia, dentro del terror. Y estos directores que, es que Amando D'Ossorio, es que León Klimovsky, es que Joe D'Amato, es que tal, pues ahí han estado y han dejado su huella. Y Lucio Fulci, por ejemplo, pues estaba por encima de la media dentro de esos directores, y es un director pues como Argento, que aún hoy día, después de que sus últimas películas, pues le ha pasado lo mismo que a Fulci, ha pegado un bajón el pobre hombre que da pena. Pero su nombre sigue reconociéndose ahí, Argento, Argento, Argento. Y Fulci, en su día, estaba tan repudiado, y luego ya volvió otra vez a ponerse de moda, y la gente es el maestro de lo macabro, el maestro de lo macabro. Y gracias a eso, es por lo que hoy día se ha reconocido. Pero siempre hay gente que aún lo sigue criticando, críticos de cine. Hace poco vi unos críticos que estaban hablando de películas de terror y nombraron a Fulci y decían, es que dirige muy mal, ¿qué tal? No dirige mal, para nada dirige mal. Entonces no tiene ese estatus hoy día, me refiero
a nivel más global, ¿no? O sea, a nivel de personas que amamos el cine de terror, pues ahí está, Lucio Fulci también tiene su lugar. Pero muchas personas, ya críticos especializados, pues no le dan el lugar que le han dado a otros directores italianos como Argento. Pero es que está ahí, es que está a ese nivel. Y si, ya digo, si podéis meteros dentro de lo que es el mundo terrorífico que te mostraba y ver visualmente, estéticamente todo lo que hacía, pues veréis que era un maestro de lo macabro, igual que Argento. De manera diferente, estilos diferentes, pero ambos eran como muy estetas en tema de visual. Argento tenía un estilismo visual que era como más preciosista. Fulci lo hacía como más sucio todo, pero a la vez era como muy hipnótico todo, muy pesadillesco y tenía su belleza aberrante. Además que era también un director muy expresionista. Esas películas que hizo a principios de los 80 del neogótico italiano eran puro expresionismo, igual que lo eran las primeras películas de Mario Bava. Y también películas de Argento como Suspiria o El Inferno, que es la segunda parte de Suspiria. Entonces, quería hacer este vídeo para reivindicar eso. El género de terror se ha criticado muchas veces, porque hay muchísimas películas, digamos que dentro de lo que es la serie B, que la serie B también siempre ha estado muy desprestigiada dentro del terror, la serie B, pues el terror se ha nutrido de la serie B. Prácticamente el cine de terror, la gran mayoría es serie B. Gracias a la serie B tenemos el género de terror. Por supuesto que hay serie A, hay películas, como digo, con un guión más trabajado, todo, pero se ha trabajado siempre bajo presupuesto, películas rápidas, películas muchas veces batalleras, y de ahí han salido 20.000 joyas, y se ha nutrido, y hoy se sigue nutriendo de esa serie B. Y quería reivindicar eso, es decir, no hace falta que tenga un guión y le saquéis pegas al guión, de que no, es que el guión no tiene lógica, o que esto no tiene lógica, o por qué los personajes hacen esto, por qué ha pasado esto, vaya tontería que pase esto, qué casualidad. Tienes que meterte en el mundo del terror para poder disfrutarlo, igual que la ciencia ficción. No existen los coches voladores. Y llevan años que decían de los coches voladores y no hay, estamos en el 2026 y no hay coches voladores, pero te metes a ver una película y tienes que decir, coño, pues sí hay coches voladores, estoy ahí y disfruto de los coches voladores y disfruto de que me digan de que a un tío lo resucitan con 200.000 voltios, aunque sé que es mentira, pero ahí en el cine, para eso lo ves, para sentir que lo que te estás mostrando es real y es verdad. Y si no tiene lógica nada de lo que ves, es porque estás viendo una película que tiene una estructura pues más pesadillesca, como la tenía Fantasma de Don Coscarelli o El mundo onírico que hizo también Wes Craven en Pesadilla en Elm Street. Tienes que entrar ahí y disfrutar de eso. O de ese onirismo pesadillesco, pero a la vez realista de La Matanza de Texas. Tienes que entrar para poder disfrutarlo. Y pues nada, que en media hora quería hacer un vídeo diferente, pero quería pues dar mi punto de vista. Por eso muchas veces cuando hablo de este tipo de cine, a lo mejor no es tan conocido, a lo mejor son películas y yo digo, es una joya, una obra maestra, tal. Y la gente dirá, es una obra maestra, no sé cómo. Bueno, a lo mejor a nivel objetivo, de crítico, pues no lo es, porque quizás hacen falta otro tipo de elementos a nivel interpretativo, a nivel de guión, a nivel técnico, a nivel tal, vale, pero si la película te está mostrando, y como digo, el terror en ese aspecto tiene esa capacidad y esa ventaja con respecto a otros géneros, si lo que te está mostrando funciona a la perfección en cuanto a atmósfera, en cuanto a dirección, en cuanto a generar algo en el espectador, una emoción dentro de ti. Por eso hay tantas películas que yo las adoro y que las llevo aquí dentro. Hay muchísimas más conocidas, muchísimas menos conocidas. De hecho, que mi película de terror favorita no es tan conocida, que es En la boca del miedo, no es tan conocida. Sí, ahora ya se ha convertido en una película de culto, pero en su día no la conocía casi nadie. Y siempre ha sido mi favorita. Entonces, todas estas películas que las llevo aquí, dices, joder, pues en lo que te está mostrando es una obra maestra. Si yo me parto el culo con una película de risa, para mí, aunque sea a nivel subjetivo, si funciona a nivel cómico, será una obra maestra. Y ahora a nivel objetivo podré ya decir, bueno, pues le falla esto o lo otro. Pero como digo, el terror y también ahí la comedia, precisamente podríamos meterla también en ese mismo saco, se pueden permitir el lujo de no tener una narrativa de lógica, de guión y de lógica, como otras películas. Un thriller, por supuesto, tiene que tener una lógica, una explicación, un drama también, o te puedes ir por la tangente.
en esos géneros, son un poco más exigentes en eso. Pero en el terror no. Entonces, si tú ves una película que visualmente te flipa, que como película de terror la estás viendo y dices, coño, sí, me está funcionando al 100%, ¿por qué? Para ti es una obra maestra y en terror es una obra maestra. A lo mejor como película en general no. Hay películas que son obras maestras dentro y fuera del terror, por cómo están hechas, y otras que son solo obras maestras dentro del terror. Y ya está. Es mi punto de vista y mi opinión. Luego a lo mejor aparecen críticos y dicen, ¿cómo puedes alabar estas películas? ¿Cómo puedes decir de Fulci que tal? ¿O cómo puedes decir que tu película favorita es esta? ¿O que te encantan estas otras? O bueno, es que depende de cómo hables, la coherencia tiene que ir por un lado o por otro. Si yo me pongo a hablar con a un crítico de cine especializado, dentro de lo que yo sé, que llega a un punto que no llega a su nivel, está claro, yo sé que objetivamente pues va a coger cierto tipo de películas que tienen ambos elementos, ¿no? Que son buenas películas como películas de terror, pero a la vez también son buenas a nivel de apartado técnico, o sea, como películas ya en general apartándolas del terror. Está claro, por supuesto, claro que sí, pero hay muchos críticos que yo he visto vídeos que flipan con películas de serie B de todas las épocas, estadounidenses, europeas, de donde sean. Y ya está, porque el cine de terror, si te gusta realmente, la mayoría son así. La mayoría es serie B, se ha nutrido de la serie B, es que es lo más barato de hacer. Entonces, es que es la mayoría. Cuando surgieron las dos olas principales del terror moderno, cuando ya el terror moderno comenzó con La maldición de Frankenstein, en la Hammer, las películas de Terence Fisher. Pero luego ya ese pasito que dio quizás a lo que luego veríamos el cine de terror, tal y como lo conocemos hoy día, sería en el 68 con dos vertientes, La noche de los muertos vivientes y La semilla del diablo. Pero, ¿qué vertiente tuvo más éxito? La de La noche de los muertos vivientes. Es una vertiente más económica, más rápida de hacer, es una vertiente que al final pues ha sido la que más se ha tomado, más que la otra, que luego podríamos ver películas como El exorcista, como La profecía, luego El resplandor. Ha habido esa vertiente, pero la vertiente que más ha tirado el cine de terror ha sido por la vertiente de La noche de los muertos vivientes. Entonces, la serie B, que no significa que sea de mala calidad, pues son serie B, hay obras maestras, igual que de serie A, hay obras maestras y otras que no lo son, por mucho presupuesto que tengan, y eso es lo que se ha nutrido el cine de terror. Y tiene su universo, tanto la serie B como las de serie A, con las de menos presupuesto, las demás, las que están más alabadas por la crítica, como las que están más despreciadas, tienen un universo en el que tienes que entrar. Y en ese universo a veces la lógica pues no es, como decía Sutherland, la realidad ya no es lo que era. Entonces, en ese universo, pues, en fin, no tiene que tener una lógica como en el mundo nuestro real. Porque precisamente huyen de esa realidad muchas veces. Otras se apegan a la realidad, pero generalmente, pues siempre se ha huido de esa realidad para deformar la realidad, para hacerla más pesadillesca, pues más terrorífica. En fin, me quedo aquí, no voy a seguir hablando y bueno, el próximo vídeo sí que comentaré alguna película. Espero que os haya gustado a todos el vídeo, que seáis muy felices y hasta siempre.